uno. Ya está grabando, vamos a pausar un momento. Maravilloso. Ah, no, dale. No, dale solamente para que, pero pues si aparece igual esto solo lo voy a ver yo. Siempre ten en cuenta que dentro del trabajo, tanto las intervenciones tuyas como las que hagan los demás profes van a ser completamente anonimizadas. ¿Sí? Digamos que ya verificaré con mi tutora de tesis cuál será la forma más fácil de nomenclar a cada participante, pero pues siempre va a ser anonimizado. Y además de eso, si bien yo me comprometí con Sandra como decana de la facultad a darle algún tipo de informe al final del proceso, ese informe también va a ser anonimizado, ¿sí? Entonces, digamos, no es que Sandra vaya a tener acceso a esto o alguna cosa que generalmente se puede pensar. A esta información y a estas grabaciones solamente pues voy a tener acceso yo y en caso que sea necesario mi tutora de tesis, mi directora de tesis, pero de resto nadie más pues para que lo tengas presente. No sé si sobre Listo. esto tienes alguna pregunta, alguna duda. No, no, todo claro. Muchas gracias. Súper, no, a ti, Carol, gracias. Esta es la agenda que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Básicamente vamos a hablar un poquito acerca de por qué vamos a hacer esto, o sea, por qué para mí como investigador resulta importante hacerlo y mirar ahí a ver también qué tanta afinidad tenemos contigo frente a esas categorías que vamos a abordar. Vamos a hablar un poquito acerca del por qué. Después vamos a pasar finalmente a verificar qué pasa con este ejercicio cartográfico, finalmente de qué se trata, cómo va a funcionar, cómo es que lo vamos a construir. Aquí cometí un error, no son dos mapas los que vamos a generar, va a ser solamente un mapa, pero va a ser en dos etapas. Entonces digamos Listo. que, ven, si yo quisiera aquí poner esto de manera de una vez, porque ha sido una evolución que ha tenido el ejercicio. Vamos a hacer un mapa 0.5 y después un mapa 1.0. ¿Sí? Entonces es el mismo mapa, pero va a ser como en dos Listo. elaboraciones, por decirlo de alguna manera, pero pues es el mismo mapa el que vamos a hacer. Y al finalizar, pues vamos a hacer como la construcción de conclusiones. Digamos que las preguntas van a venir al final, ¿sí? No te preocupes Okay. por cada pregunta ahorita, sino más bien una construcción común. Es importante que tengas en cuenta que en esta construcción no estás sola, como efectivamente el ejercicio de investigación es más cualitativo, un poco más hacia la charla, hacia la profundidad de los conceptos, pues digamos que vamos a poder estar en conversación tú y yo todo el tiempo, ¿sí? Un poco que yo me meto también quizá un poquito en la investigación. Entonces, esas van a ser las etapas, como te digo, yo creo que si nos rinde, yo creo que sí, estaríamos terminando sobre las 9:30 más o menos, entre 9:30 y Listo. 9:40 seguramente vamos a estar terminando, ¿vale? Listo. ¿Tienes alguna pregunta o alguna duda? Solamente pues es cuestión de que me interrumpas y puedas preguntar, ¿vale? Listo. No, hasta ahora no hay dudas. Listo, maravilloso. Te cuento que estas dos categorías, estos dos conceptos, son los dos conceptos con los que me he obsesionado quizá los últimos 2 años. Ujú. Digamos que yo tomo la decisión de hacer una maestría en evaluación porque yo soy un profesor convencido, ¿sí? Desde lo más dentro de mí que quiero ser profesor, pero la práctica evaluativa siempre me ha parecido demasiado problemática. Entonces, cuando encontré que había una maestría en evaluación y que se podía profundizar en la evaluación de los aprendizajes, pues efectivamente tuve la posibilidad de hacerlo. Y un tema que también es el que te invito finalmente a que el día de hoy podamos revisar es el tema del pensamiento crítico. Los conceptos no están en un círculo, no están en un cuadrado, no están en un triángulo por razones concretas. Y es que son conceptos difíciles de delimitar. De hecho, es muy Okay. diferente cuando uno habla de un concepto a cuando habla de una categoría. Generalmente un concepto tiene como una sola definición, una sola construcción conceptual que generalmente se entiende finalmente que es aceptada por varias personas, por un grupo Ujú. específico. Pero lo que ha pasado con pensamiento crítico, de acuerdo a las indagaciones que yo he hecho, es que no es un concepto, no existe una sola construcción conceptual, existen varias. Y como existen varias, digamos que no es ya casi un concepto, sino que en sí es casi una categoría porque existen diferentes formas de poderlo hacer. Entonces, por eso te digo que ninguno de los dos conceptos está en un círculo, en un cuadrado o algo así, porque pareciera delimitado. Sin embargo, tanto la evaluación como el pensamiento es esto, son categorías tan amplias que encontrar sus límites, encontrar hasta dónde tú y yo entendemos lo mismo de evaluación, se convierte finalmente en este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, porque es difícil delimitarlo sin haberlo conversado y sin haberlo construido. Entonces, quiero que sepas que los mapas, o bueno, el mapa que vamos a hacer el día de hoy, básicamente va a tener como estos dos conceptos
grandes ahí metidos y ya te voy a explicar cómo los vamos a ir poniendo, ¿vale? Pero básicamente, pues digamos que estos son los conceptos macro en donde vamos a estar trabajando a lo largo del ejercicio. ¿Cómo te va con esos conceptos, Carol? ¿Qué afinidad o qué no afinidad sientes tanto con el concepto de evaluación, sientes con el pensamiento crítico? No son preguntas conceptuales, son preguntas un poco más eh, afectivas en el sentido de eso, ¿sí? O sea, Ok. ¿cómo te va a ti con la evaluación? ¿Te problematiza, no te problematiza? ¿Has logrado de alguna manera controlarla? ¿Qué onda con el Ujú, pensamiento crítico? ¿Has podido de alguna manera tener acercamiento con él? ¿Cómo te sientes ujú. como sabiendo que vamos a abordar estas dos categorías a lo largo del ejercicio? Pues, a ver, cuando dices evaluación, la entiendo de inmediato como de mi evaluación a los alumnos, cómo evaluar a los Ok, alumnos, ¿no? ok. Entonces, em, y sí, la verdad es un concepto que a nivel emocional me da difícil porque siempre quiero como ser justa en la Ok, evaluación, ok. pero al mismo tiempo, digamos, tengo problemas como con lo que es la disciplina a veces, entonces cuando veo que al grupo le va mal o que a alguien, ni siquiera al grupo, a una persona le va mal, Ujú. inmediatamente pienso como, ¿qué hice yo mal? Que Ok, esta persona ok. no aprendió bien el concepto. Es algo que me ha tomado tiempo como neutralizar un poco, entender que a veces uno puede hacer todo bien y aún así el estudiante no va a aprender. Em, pero sí, yo soy, a mí no me gusta, odio la idea de reprobar. De hecho, en mi antigua universidad no reprobaba a nadie, siempre daba dos, tres, hasta cuatro chances de, de que la persona pudiera presentarme algo para por lo menos subirle la nota un poquito y que pase. Porque siento que una vez visto, no tiene sentido reprobarlo para que vuelva a ver lo mismo que si a la primera no lo entendió, como, sí, sí, o sea, sé que también es contradictorio porque, claro, si no se aprendió lo que un espacio académico pretendía, pues no es justo tampoco que pase. Pero como pienso y me pregunto, tal vez fui yo la del problema, pues eso me contraería un poquito. Wow, ok. Sí. Muy interesante, muy interesante. Chévere. Ya entendiendo evaluación como autoevaluación mía, ahí sí soy una ruina, yo soy la persona más que más me da látigo a mí misma, nunca voy a tener a nadie, ni un jefe, ni nadie que se dé más látigo a mí que yo misma. Pensamiento crítico, creo que lo tengo. O sea, bueno, no lo entiendo obviamente como criticar, ¿no? Sino claramente por la intención que tiene de que es poder analizar y poder ser, eh, pues poder ser crítico con lo que se encuentra. Sí creo que eso lo tengo, pero al mismo tiempo es algo que también, a ver, y tal vez lo tengo, no sé si lo tengo como debería ser, pero sí es algo que me estresa mucho cuando veo que otros no lo tienen, que a Ok, otros les dificulta ver cosas que yo digo, pues eso es obvio. O sea, ok. entonces viene la cuestión de que uno intenta ser muy, pues no querer incomodar a nadie, entonces uno no dice al otro como, sí, pero entonces hay como un estrés interno de que uno no puede compartir con nadie. Ok, Porque si uno lo hiciera, pues uno quedaría mal, odioso, ¿no? te entiendo, te Ujú. entiendo. Entonces, cuando me siento más cómoda es cuando estoy con personas que también comparten ese pensamiento crítico, también tienen esa habilidad de ver como las cosas como son, de preguntarse hasta dónde podría ser, de estar en búsqueda de calidad, sin ser, pues, estando fundamentadas, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que tienen pensamiento crítico y no, lo único que tienen es que les gusta criticar o les gusta tener la razón. Entonces, Ok, ok. sí. Bien, no, pues maravilloso. O sea, básicamente, ¿cuál es la idea de esto que me estás mencionando? Y es identificar efectivamente que tú dices algo muy interesante y es cómo debería ser, ¿sí? Pero finalmente, Ujú, ¿quién dice y quién da el referente acerca de cómo debería ser? ¿Sí? Por eso ujú, finalmente nuestra perspectiva como educadores, porque somos nosotros un poco los que le dicen al estudiante cómo debería ser.
Claro que nosotros también Ujú, tenemos la misma pregunta, que es lo que los estudiantes no saben acerca de, bueno, de dónde sacamos ese referente que los estudiantes finalmente están verificando en nosotros. Y bueno, encuentro también algunas afinidades como el tema de la evaluación sobre, bueno, si les está yendo mal, es problema de mi metodología, es problema del estudiante, como lo subsano, pero bueno, así de ujú, amplia finalmente es la evaluación. Te voy a contar ahora, Carol, un poquito cómo vamos a hacer el ejercicio de la cartografía. ¿Sí? Ya digamos ujú, que abordamos un poco los conceptos súper grosso modo, ya vamos a ujú, especificarlos un poquito más. Entonces, cuando hablamos de cartografía, generalmente hay un elemento que aparece y es un mapa. ¿Sí? Sin embargo, los mapas, quizá los que más tenemos acceso son a este tipo de mapas que son mapas geográficos. ¿Sí? ujú, Lo chévere de ese mapa es que tú nunca ves, desde el lugar donde estás parada en la Tierra, nunca ves este mapa. Tú estás metida ujú. en este mapa, yo estoy metido en este mapa. La única forma de ver el mapa es alejándolo o en una representación, porque físicamente no lo vemos. Yo solamente sé que estoy en un territorio y que ese territorio corresponde a bla, bla, bla. Y un poco va a pasar lo mismo con este mapa que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Y es que, claro, estamos en evaluación, estamos en pensamiento crítico, nos queda complicado verlo todo completo porque estamos dentro, lo que tú dices, sí, o sea, en el pensamiento crítico, por ejemplo, lo que tú dices es, en algunas ocasiones condiciona mi relación con los otros, ¿sí? Porque estás ahí dentro. Entonces, lo que vamos a intentar hacer el día de hoy es un mapa que nos permita efectivamente alejarnos y verlo quizás desde una perspectiva diferente. Entonces, tú tienes toda la razón, Carol. La cartografía, digamos que primero arrancó como una metodología de investigación social, de hecho recibía ese nombre, cartografía social, pero después se fue entrando a lo pedagógico y comenzó a tomar un nombre que era cartografía social pedagógica, ¿sí? Y esa es un poco la metodología que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hacer 3 macropasos Ujú, que son los que te invito a que hagamos el día de hoy. El primero es que cuando hacemos el mapa, por ejemplo, si fuéramos a hacer un mapa de este tipo y dijéramos, no, vamos a hacer un mapa hídrico, ya sabemos que por más elementos que hayan en el mapa, nos vamos a centrar en los ríos, en los lagos, en los cuerpos de agua, porque ok, es hídrico. ¿Sí? Entonces, por eso, lo primero que tú y yo debemos hacer es en qué nos vamos a centrar. Vamos a hacer un mapa, pero qué vamos realmente a dibujar dentro de ese mapa, a plasmar dentro de ese mapa, y eso lo definimos entre tú y yo. Luego de que definamos qué va a ir dibujado en el mapa, vamos al dibujo del mapa. Es decir, esos colores, esos marcadores, esa hoja que tienes ahí, comenzamos a dibujar ahí a partir de las convenciones. Eh, Como te digo, en ese proceso vamos a pasar del mapa 0.5 al mapa 1, ¿sí? Con algunas indicaciones que te voy a dar. Y al final lo que vamos a hacer es la lectura del mapa. ¿Sí? La lectura del mapa, porque claro, una cosa es que tú dibujes y tú traces una línea de un elemento a otro elemento dándole la vuelta a la hoja, pero esa línea yo la puedo ujú, interpretar de una manera y tú la puedes interpretar de otra manera. Entonces, como tú eres listo. finalmente la que va a estar dibujando, por eso es importante, además de dibujar el mapa, poderlo leer, porque el mapa también es un objeto abierto a interpretación. Entonces, por eso va a ser importante hacer la lectura del mapa y esa lectura del mapa va a coincidir en la agenda que te mostré hace un rato con el tema de las conclusiones. Si te das cuenta, aquí casi que está la agenda que te acababa de Ah, ok. compartir, ¿vale? Ujú. Entonces, vamos a arrancar, Carol. ¿Cómo te imaginas tu mapa? ¿Cómo te imaginas? ¿Te lo imaginas con dibujos? ¿Te lo imaginas con palabras? ¿Te lo imaginas con flechas? Ya que te estoy diciendo que vas Bueno, a tener que hacer un mapa, ¿cómo te lo imaginas? me lo imagino así con dibujos y como dijiste lo de hidrografía, la verdad me lo imagino como con ríos. Me lo imagino como, pues supongo que es un mapa frente al tema de evaluación y pensamiento crítico, entonces sí, lo imagino como la delimitación de la Tierra y en el interior como cada color representando eh, como cómo está distribuido algún elemento de la evaluación o del Ok, pensamiento crítico. Me lo imagino así como con colorcitos, no tanto con dibujos, porque no soy mala dibujando, pero sí con colorcitos y ok. con, no sé, de pronto conceptos claves, como puntos claves. Te entiendo, listo, Carol. Vamos a arrancar y vamos a entrar en materia de una. Para poderlo Listo. hacer, quisiera preguntarte cuántos cursos estás tú en este momento orientando. 4. Ok. Ok, ¿cuáles son? De hecho, 5. Ok, A ver, yo dicto en psicología, investigación cuantitativa,
Ok, eh, procesos psicológicos superiores. ok, Entonces, esas dos, digamos que para mí son fáciles porque es un grupo chiquito y es psicología. Pero también dicto otras dos en odontología, ok, que es psicología clínica y psicología dinámica, pero psicología dinámica tiene dos grupos. Entonces, por eso digo que son como, cinco, como si fueran cinco. ok, ok, te entiendo. Bueno, Carol, pues para el ejercicio vas a tener que escoger uno de sus cursos, que es sobre el Ah, cual vamos a trabajar, el que tú quieras. El criterio lo pones tú, ¿sí? O sea, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿en cuál de estos cursos no evalúas? Estoy seguro que me dirías, pues en todo, en todo se evalúa. claro, sí, entonces Exacto. valoro. Entonces, por eso el criterio lo pones tú. Y lo ideal es que entre investigación cuantitativa, procesos psicológicos superiores, psicología clínica y dinámica, escojas uno de ellos, que es con lo que vamos a trabajar a lo largo de la elaboración del mapa. Ujú. ¿Con cuál te Está vas? difícil porque, como te decía, los de psicología son los cursos en que me siento cómoda, mientras que en odontología es mucho más retador por la cantidad, uno, la cantidad de alumnos y dos, pues, la diferencia, ¿no? Entre carreras. Ah, No, el que, como te digo, o sea, no hay criterio, el criterio lo pones tú, con el que, de hecho, la mayoría de profes lo que hacen es eso, y es elegir el curso con el que se sienten más cómodos, porque claro, lo manejan mejor, y exacto. creo que es válido. Listo. Entonces, procesos psicológicos. Procesos psicológicos superiores tienen nombre bonito y toda esa materia. Sí, ¿verdad? Sí, es lindo, los procesos psicológicos me parecen, no sé, muy chéveres. Psicología estuvo algún día entre mis opciones, pero, Ajá. pero pues nada, ganó la docencia. Bien, mira cómo vamos a hacer y mira la instrucción que aparece acá. Me va a permitir leerla y después como Dale. que revisamos dudas y preguntas. Hago un mapa de cómo es la evaluación en un curso orientado por usted, es decir, proceso psicológico superior. ¿Sí? Si tú tuvieras que explicarle, por ejemplo, a los estudiantes o a alguien más cómo es la evaluación de ese curso, ¿cómo lo harías? ¿Sí? Recomendaciones para tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué tipo de evaluación predomina, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tipo de evaluación predomina? ¿En qué momentos evalúas? Por ejemplo, yo he tenido pues la oportunidad ya de aplicar este taller, entonces tú, Sandra, Carolina y yo tenemos, así sea nuestra evaluación súper diferente, tenemos una cosa en común y son los cortes por corte. Ya, claro, sí. Exacto, entonces, Ujú. sea lo que sea, por lo menos tenemos ese lenguaje común. Pero bueno, hay otros momentos de evaluación importante para ti en tu clase. ¿Qué instrumentos evaluativos utilizas? ¿Sí? ¿Qué prácticas evaluativas utilizas? Entre otras, estas preguntas no necesariamente se tienen que resolver. ¿Sí? Ya. Podrías, de hecho, proponer otros elementos respecto a esa evaluación. ¿Sí? Entonces, Ujú. básicamente, la invitación y la instrucción concreta en este momento sería, en esa hoja que tienes al frente y pensando en la Ujú. cátedra de procesos psicológicos superiores, ¿cómo dibujarías la evaluación? ¿Sí? ¿Cómo dibujarías la evaluación? Eh, Ok. Aquí hay dos opciones. La primera, que me vayas contando un poquito, porque como no estoy viendo lo que estás dibujando ahorita, me vas a enviar una foto. Ajá. Pero hay dos opciones, Carol. La primera es que me vayas contando un poquito qué vas a hacer, qué no vas a hacer. La segunda opción es que tú me digas, mire, me demoro 5 minutos, 10 minutos haciendo el ejercicio. Lo que podríamos hacer Ujú. durante ese tiempo es, pues, dejar de hablar tú y yo. Simplemente, pues, estamos aquí, Ujú. tanto yo pendiente de ti, tú en tu dibujo. Y a los 10 Ajá. minutos retomamos para que podamos revisar el mapa. Entonces tú me dirás si lo quieres ir haciendo charladito, si me vas contando o nos damos un tiempo y en un rato me cuentas cómo te sientes mejor. Pues yo creo que podemos quedarnos hablando. Listo, No, no dale. soy tan buena como en atención dividida, pero creo que tampoco quiero que te vayas. Entonces, Por eso le pregunto, no, yo porque voy a estar acá, o sea, quiero que sepas que yo voy a estar acá siempre, pero te entiendo, y bueno, tú que seguramente en términos más técnicos conoces eso, pero la atención Ujú. dividida para mí también es un problema. Bueno, no, sí quiero que te quedes porque también te puedo ir contando como mis ideas, ¿no? Entonces, lo que estoy dibujando ahora mismo es, Maravilloso. estoy dibujando el espacio como si fuera, se llaman penínsulas,
bueno, que es como un pedazo de tierra que empieza como si fuera una isla, pero al final conecta con el continente. Ok. ¿Listo? Entonces lo estoy dibujando como si fuera una península. En donde la materia o el espacio académico llega como hasta antes de que haya esa unión con el continente. Y el continente sería, por así decirlo, pues lo voy a poner acá un título como tierra profesional. Ah, Como, ok. O sí, sea, lo el gran que, continente es el todo del estudiante, todas las materias, su formación profesional, y esa materia es una isla que se conecta, es lo que te entiendo, exactamente. a ser parte finalmente de Em, esa tierra profesional. exacto. Entonces la isla le voy a poner PPS. Este va a ser el nombre de la isla. Le voy a poner como una banderita. No, mentiras, no, si le pongo la bandera me confundo. Pero le voy a poner abajo como ubicación, pues, em, PPS, que es el nombre, pues, PPS 03. A los océanos a un lado les voy a, bueno, no les voy a poner nombres, pero sí quiero que se entienda como que el océano es la información previa que ellos tenían, ¿no? Ok. Entonces, Eh, date cuenta, Carol, como lo que entonces, tú estás haciendo, perdóname mientras vas, es delimitando las convenciones que van a estar en el mapa. Si tú te das cuenta, ajá, había un primer paso en la construcción del mapa y es la delimitación de convenciones. En la delimitación ajá, de convenciones, yo digamos que te propondría que un elemento ajá. que sí o sí tiene que estar, por supuesto, es la evaluación, porque es lo que vamos a abordar. ¿Sí? Sí, 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 ya, Hay dos ya, a elementos eso voy. más. No, o Ajá, sea, como para que vayamos hablando. Hay dos elementos más listo. que yo te propondría que Ujú, definitivamente deben ir y es, bueno, evaluación es el primero y es docente y el tercer ujú, elemento son estudiantes. ¿Sí? O sea, ujú. como que efectivamente son las tres categorías que yo te propondría y te diría, bueno, Carol, el mapa que vas a elaborar debería contener esos elementos. ¿Qué elementos, ahorita que estás arrancando el dibujo del mapa, es tú que vas a incorporar? ¿Sí? Es decir, que para hablar de evaluación te toca hablar también de estos elementos. ¿Cuáles crees que son esenciales? Mm, no sé. Es que A ver, acabaste porque uno que, por ejemplo, son conocimientos previos. sí, sí, entonces el mar, el océano, sería conocimientos previos de otros, entonces lo voy a poner mar de los conocimientos previos. De los conocimientos Em, previos. Ok, chévere. entonces sería pues esas asignaturas prerequisito, todo lo que vieron en primer semestre, segundo semestre, lo que conocen del colegio, etcétera, que va a enriquecer pues la sustentación de este espacio de tierra, ¿no? Ok. Eh, ya el espacio de tierra como tal, entonces lo dividí en tres pedazos, pues por los Es la cortes. península, o sea, no es la tierra profesional, sino la tierra de la península. Exacto. Ok. No sé si aquí se alcanza a ver cómo. Espérame, agrando esto para verte a ti. Listo. Ok. Sí, entonces, este espacio es el espacio académico, esto es la tierra profesional y este es el mar. Y ese es el mar de conocimientos previos. Ok, wow. Listo. Entonces, la tierra que estoy llamando PPS 03, que ahora me doy cuenta que es un nombre un poco como si fuera del espacio, pero bueno, va a tener tres espacios. Entonces, a mí, al docente, la voy a identificar eh, como voy a poner como una banderita en cada uno de esos espacios que me va a representar a mí. O sea, tú tienes un Como, rol en cada uno de los espacios, es lo que te entiendo. ajá, Ok. que es como, la banderita es como la guía, porque básicamente lo que voy a hacer es que voy a trazar las evaluaciones como caminos para salir de la península, para llegar a la tierra profesional, a los estudiantes como exploradores de esta península PPS, y yo sería las banderas guías que te va guiando como por dónde es el camino. ¿Se entiende? Completamente, Carol. La A ver. evaluación es el camino que el estudiante tiene que, o sea, la evaluación conecta de la tierra de la península a la tierra profesional.
Y los estudiantes tienen Exacto, que transitar esos caminos, es lo que te entiendo. exacto. Entonces los estudiantes son como los exploradores. No son los primeros exploradores, porque otra gente ha rondado por estas tierras, pero serían exploradores que siguen la ruta que ya está trazada, siempre que sigan la ruta de manera correcta y en cada nuevo territorio, pues recuerden dónde está la bandera guía. Sí. Entonces, No, sí, sí, yo, claro. entonces yo normalmente en cada corte permito unas 3, 4 actividades evaluativas. Entonces, como van a ser caminos, yo diría que habrían 4 caminos por los medios mediante cual la persona puede llegar a la banderita del siguiente espacio, del siguiente, eh, sí, del siguiente corte. Carol, tú dijiste que ibas a trazar 3 caminos, ¿no es cierto? 4 caminitos, aquí los tracé, porque 4. son las 4 evaluaciones que hago por... Ok, pero esos 4 caminos los abordamos en el semestre, no en un corte. No, porque son 4 evaluaciones por corte. Entonces, cada corte tiene 4 caminos Ah, ok, para llegar a la... serían 12 al final, 12 caminos al final del semestre. Exactamente. Ah, ok, chévere, maravilloso. A cada camino, pues le voy a poner un nombre. A ver, espérate un momento y Ah, no te preocupes, yo. termino acá de trazar. Entonces, digamos, en el primer corte, el primer camino lo voy a llamar, bueno, en todos los 3 cortes va a haber un camino que se va a llamar examen, porque yo Ok. siempre termino con exámenes. Mis exámenes son más analíticos, son de selección múltiple, más, van más dirigidos a que ellos analicen algo, no de recordar. Incluso podrían ser perfectamente con libros abiertos, porque se trata más de que ellos analicen lo que hay en la pregunta con el conocimiento que tienen. Hay uno en cada corte. Hay uno en cada corte. Hay uno en cada corte. De esos hay Sí, uno en cada corte. Te entiendo. Es claro para mí. exacto. Después, generalmente bueno, en cada corte también va a haber un camino que se llama proyecto, porque Ok, este es el espacio integrador. ok. Entonces, pero así no fuera espacio integrador, para mí sí es costumbre pedirles como el avance de un proyecto o Pero que piensen perdóname. en un proyecto. Ok, Carol, pero lo que te entiendo es que la materia dentro del pensum está catalogada como una materia que debe contener un proyecto integrado. ¿Es lo que te Sí, entiendo? Ok. sí, exactamente. Ok. Pero como te digo, así no fuera así, yo normalmente incluyo proyectos en mis Ah, ok. O materias. sea, sí o sí existiría el camino de proyecto. Así la materia no Ajá, tuviera ese carácter. exacto. Ok. Después hay un camino que generalmente nombraría como el más corto, que llamo, a ver, como infografías, por así decirlo. No necesariamente tiene que ser siempre infografías, pero sí me gusta que hagan un ejercicio, ya este sí va más hacia, pues yo lo califico, pero realmente está más hecho para que ellos aprendan a organizar la información que tienen, que un tema de la clase o varios temas de la clase me lo presenten de forma visual, de forma ordenada en un mapa conceptual, o en un mapa Pero una cosa, mental, o en una infografía. acabaste de decir algo, este yo lo califico. Los otros 2 caminos, proyecto y examen, también son calificables. Sí, todo es calificable. Ok, te entiendo. Mm, Oye, estoy teniendo problemas. bueno, los caminos que estoy dibujando ahorita, ¿no? Porque ahora estoy como solamente en los caminos. Ok, Eh, y después, generalmente también hay un último camino, como dijimos, son 4. Hay un último camino que llamaría el camino como de interés, que básicamente es que yo les dejo un trabajo eh, por corte, en donde el afán es como que ellos también busquen algo en la materia que estamos viendo que sea de su propio interés. Por ejemplo, si estamos viendo inteligencia,
Bueno, hágame un trabajo libre sobre, o bueno, estamos viendo lenguaje, hágame un trabajo libre sobre el bilingüismo o sobre algún elemento del lenguaje que no hayamos visto en clase, pero que a ustedes les interese profundizar. Entonces, en donde ellos puedan profundizar en algo que tal vez no se haya visto en clase, pero que requiera de las bases de la clase para, para hacerlo. ¿Se entiende? Como para que ellos también le den su atadura personal al espacio académico. Ok, ¿y el formato? Bueno, eso sí puede depender dependiendo del corte. A veces puede ser un informe, a veces puede ser un video, a veces puede ser un taller. Eso sí puede ir dependiendo, pero lo que tienen en común es eso. Y dentro de los 3 cortes, el tema se sostiene. No, cada corte puede ir cambiando porque la idea es que ese interés personal se encrancle con el tema que estemos viendo en el corte. Si, por ejemplo, en el último corte vemos el tema de inteligencia, pues busquen un tema relacionado con inteligencia que les interese. O, por ejemplo, ahorita en el segundo corte, lo que les dije es hagan una presentación, esto fue estilo presentación sin informe, de un trastorno del lenguaje que les interese profundizar. Así es, más o menos. Un tema relacionado con inteligencia, ¿cuál podría ser, Carlos? Por ejemplo, creatividad, formas de evaluación, O sea, eso no se trastornos de desarrolla en la inteligencia. clase específicamente, pero podría ser abordado a partir de inteligencia que sí se aborda en la clase. Exacto. Ok, ok. Porque así de alguna forma tienen que tener claro el tema de clase, pero también les permite a ellos apropiarse y crear algo nuevo del proceso de clase, algo que va más como hacia la creatividad, ¿no? Diferente al proyecto, que va más dirigido al hacer, pero más Diferente a los formal. contenidos que ya están establecidos. Exacto. Ok. Uf, Listo, bueno. entonces ya están los caminos hechos. Aparte de eso, pues como al lado de los caminos, voy a como incluir un resaltador de cada camino, como por así decirlo, que se refiere simplemente como al compromiso propio, eso el compromiso propio que cada estudiante tenga. Entonces, eso es algo que yo de alguna forma, pues no lo evalúo con notas, pero sí es algo que evalúo pues para mí. Hay estudiantes que, por ¿Cómo así ejemplo, tal para vez ti, no entienden perdón? muy bien los temas, sí, tal vez no entienden muy bien los temas o por X o Y motivo les cuesta, pero que tienen un gran grado de compromiso. Entonces, eso para mí vale más que también entiendan algo, porque es que si tienen compromiso realmente pueden hacer todo en la vida, la verdad. Hay trabajos que realmente dependen más del compromiso que uno tenga que de que también pueda hacer uno las cosas, o simplemente como la manera en que tú te presentas frente a la sociedad. Para mí vale más que tú seas una persona comprometida, una persona como con esos principios de responsabilidad que otra cosa. Entonces, voy a ir dejando como acá abajito lo que cada línea significa, porque sé que los mapas tienen eso. Entonces, la línea amarilla son los caminos, la línea es la responsabilidad. Que es el compromiso, es el mismo, sí, la línea rosada. Exacto. Déjame ver cómo Y trazaste la rosada. Lo quiero ver. no, ahí acompañando los caminos, no, Ah, tampoco todo. la... Sí. Y por último le voy a agregar, entonces, a toda esa tierra que no son los caminos, voy a poner como manchitas que simboliza como materia, como tierras perdidas, ¿no? Como si te vas por allá, lo que va a pasar es que no vas a llegar al siguiente corte, por tanto nunca vas a poder llegar a la tierra profesional. Ok. Ahora, dejé el último corte como el más grande, aunque realmente no debería haberlo hecho
porque el primer corte es el que dura más en tiempo, ¿no? Pero el último corte generalmente es el más grande en términos de presión, como también es el que más vale acá en la universidad para evaluar. Y además es donde uno como docente también se da cuenta si definitivamente el estudiante aprendió o no aprendió. Es como el último chance, ¿no? Entonces, tierras perdidas. Bien. ¿Listo? Es que hay muchas más tierras perdidas en el tercer corte. Sí, sí, creo que es más posible que alguien se pierda en el tercer corte. O que ya uno como docente diga, esta persona me ha tocado en los otros en las otras tierras llevarla de la mano para que no se pierda. Y aquí ya definitivamente ya tengo que soltarla para ver si lo logra o no. Bueno, yo creo que quedó. No sé si. Ok. Pues bueno, o sea, si quieres, para que ya entremos a la formalización de eso que, pues todo lo que acabas de decir, que es todo muy interesante. Para hablar de la evaluación, para cumplir la instrucción inicial, que era básicamente plasme en un mapa el ejercicio evaluativo de un curso de X, ¿crees que ya el mapa cuenta con todos los elementos? Sí, sí, está. Tengo fe en mi mapita. Ok, ok. No, 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 te lo digo es porque tú eres la que conoce la práctica, ¿sí? Entonces, digamos que no se te está quedando algo por fuera, falta algo de pronto. No. Algo que de pronto quisiera indagar contigo y es el tema de lo sumativo, cómo lo manejas, es decir, todos esos cuatro caminos al llegar a un término cuantitativo tienen la misma equivalencia, ponderas con algún tipo de jerarquización. Ujú. Para mí, generalmente yo intento que valgan lo mismo, porque no creo que sea justo que si a alguien se le facilita presentar exámenes, pues se le reconozca más que a alguien que se desempeña mejor haciendo la infografía, por ejemplo. Entonces, yo O, intento que el resultado sea pues equitativo entre los 4 o 3 procesos evaluativos. A veces sí me toca, pero ya es como por cuestiones de que las matemáticas no funcionan así, pues a veces sí me toca como distribuirla un poquito, pero siempre intento que el peso esté distribuido justamente entre los procesos evaluativos. ok. Bueno, no sé si te puedo pedir el favor de que me envíes una foto al WhatsApp. Listo, espera Gracias, un Carol. momento. A ver, aquí estás. Listo, ahí va. Gracias. Mm. Tú eres las banderitas. Sí, ¿Me recuerdas esa nubecita que está abajo que dice PPS? es el nombre de la península. Ah, ok. Procesos psicológicos superiores, 3. Ok. Sí. Ok. Y una última pregunta, Carol. ¿Cómo manejas? Bueno, el examen, lo que te entiendo es que la línea de examen es la línea que equivale a parcial. Es decir, tú me Sí. hablabas de los 4 ejercicios y los explicabas, pero finalmente de pronto de cara a los estudiantes o cómo manejas la figura del parcial, que debe haber como con cierta periodicidad. O sea, ¿cómo la manejo?
Sí, o sea, o si no hay una figura de parcial. Sí, si no hay una figura de parcial como tal, Sí. básicamente lo que existe es un estado de cuentas, por decirlo de alguna manera, de los cuatro productos y eso finalmente se convierte en la evaluación parcial. Ah, bueno, sí, la nota de De lo que corte. llamaríamos primer parcial, claro, es la unión de los cuatro productos. Sí, sí, sí. El Ah, examen sería, pues se les presenta a ellos como este es su parcial, pero ellos saben que pues no es la única nota que va a quedar para la nota parcial, ni la más predominante. eh, ni la más prominente tampoco. Ok. Sí. Si tú le mostraras este mapa a uno de tus estudiantes de ese curso, ¿tú crees que el estudiante entiende el mapa? Sí, sí, yo creo que la podrían entender. Si yo ya les he dado la explicación previa sin mapa, sí, sí creo que podrían entenderla. Sí, sí lo ven. Pero hoy día, o sea, por ejemplo, lo que yo quisiera entender es clara, digamos, compartes tú con los estudiantes estos caminos o los dejas un poco más para ti, para tu juego pedagógico. No, yo siempre, digamos, siempre les explico y les dejo de forma muy, muy explícita cómo es la evaluación. Oh, Ellos saben desde el primer día de clases cómo voy a evaluar primer corte, segundo corte y hasta tercer corte, porque yo planeo la clase incluso desde antes. Entonces, yo ya sé ahora mismo, o bueno, yo sabía desde la primera semana cómo voy a evaluar el tercer corte. no, ok, listo, maravilloso. Bueno, Carol, ¿cómo vas hasta ahora? ¿Cómo te sientes? Bien, no, pues preocupada, preocupándome si estoy haciendo algo mal, porque en mi cabeza tiene sentido, pero de pronto no. Pues igual ya está en el campo. Ya. Sí, 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 así lo estoy haciendo, no, no. Bueno, Carol, pues vamos a continuar, ya se va a acabar el tiempo, qué lástima. Bueno, mira, te voy a invitar, Carol, a que dentro de esos esferos y dentro de esas cosas que hayas utilizado, revises las que no has utilizado. ¿Qué color Ah, no ya has las usé utilizado? todas. ¿Sí? Ya usé todas, no sabía que tenía que reservar uno. Ay, no, Ah, qué bueno, no te lo di en la instrucción. No sé si te queda fácil de alguna manera conseguir uno o dos colores adicionales. Ahí a en la ver. sala de inglés ahí hay una cartuchera azul, que es como una bolsita azul. Ahí puedes sacar cosas. Ajá. Listo, voy a robarme entonces ya. Gracias. Listo. Ya, aquí robé uno azul oscuro y uno verde. Ay, gracias, Carlos. Sí, y tienes razón, voy a precisar eso para mi siguiente intervención. Y bueno, mira, ahora ahí lo que hay que hacer es esto. ¿Cómo dentro de ese mapa ubicas lo que es pensamiento crítico para ti? ¿Sí? ¿Dónde lo ubicas? ¿Por qué lo ubicas? De repente, ¿qué es el pensamiento crítico para ti? ¿Cómo pones a dialogar eso que acabas de dibujar? Que lo que tú dices es, en mi cabeza tiene sentido. Entonces eres tú la que finalmente un poco conoce las conexiones, las intenciones, cómo conectas lo que es pensamiento crítico para ti. Y lo señalo con un color. Exacto, sí, lo ideal es que estos dos colores que van a aparecer ahora o este color
es el que corresponde a lo que tiene que ver con pensamiento crítico. Yes. A ver, yo lo conecto en todo, en toda la península, o sea, como rodeando. Ay, cogí uno que no, no, ya. Rodeando toda la tierra. Y ya cuando llegue como a las tierras profesionales, pues también como que del camino se derive un poquito, ¿no? Que termine como la conexión a través del pensamiento crítico, como digamos, a veces los estudiantes no entienden bien por qué se ve una materia o por qué hay que ver esta materia, que tiene que ver esta materia con mi formación. Entonces, me parece chévere que se pueda como hacer el pensamiento crítico de por qué este espacio académico, qué tiene que ver este espacio académico con mi formación. Pero entonces, en ese sentido, es el pensamiento crítico para ti. Tú dices, tú acabas de decir algo muy interesante y es que se haga el pensamiento crítico sobre por qué veo esta clase. En ese sentido, ¿qué entiendes tú por ese pensamiento crítico? ¿Qué es lo que debería pasar? Hola, Carol, ¿me oyes? Francisco, hola. Perdón, es que me entró una llamada y me cortó. Ah, ok, no, ¿Me pero ya. escuchas? Sí, ya te escucho bien. A ver, el pensamiento crítico para mí. Cerraste el micrófono, Carol. Ah, bueno, algo te pasó. Francisco, Señora, ¿me oyes? señora. Disculpa, es que me llamaron 2 veces y me preocupa que sea algo del trabajo, por eso contesté. No te preocupes. No, ¿qué tal? ¿Todo bien? Em, bueno, sí, sí, sí. Ah, Bueno, bueno. entonces respondiendo ahora sí. Para mí, pensamiento crítico es pues, esa capacidad de análisis, de... eh, ahora mismo la única palabra que se me viene a la cabeza es análisis, ¿no? Pero también como em, de ser capaz de ese conocimiento interior, ponerlo en uso en la vida diaria de forma, pues, voy a decir de forma sabia, porque en este momento no se me ocurre, Ok. de forma sabia, de forma correcta, de forma que responda como un poco a ese pensamiento profesional, un pensamiento eh, objetivo, pero sin, o sea, objetivo, pero también pues yo entiendo que realmente es imposible renunciar a la subjetividad, ¿no? Cualquier cosa que tú digas objetivamente está acompañado de tu propia subjetividad, entonces no espero que eso desaparezca. Hay mucha gente que sí espera que eso pase con el pensamiento crítico, pero es irreal. Pero sí que yo pueda estar como muy consciente de esa subjetividad mía, ¿no? La forma en que yo puedo como conectar saberes para crear un nuevo saber o para ver vacíos o nuevas soluciones a problemas o incluso ver problemas, no con la intención de ser como crítico, ¿no? Pero sí con la intención de llenar vacíos que tal vez nadie más está viendo. Entonces estoy poniendo todo la conexión de la línea verde con lo que es la tierra profesional y también los conocimientos previos, que los estudiantes Oh, puedan conectar lo que aprendieron antes con lo que están viendo ahora. La puse también alrededor de toda la península y la puse también en todos los caminos evaluativos, porque siento que eso es algo que estoy evaluando todo el tiempo. Solo no lo puse en el infograma, en el camino del infograma, porque si soy muy honesta, para mí esa actividad evaluativa yo la hago más como para que ellos organicen su información. Es más un ejercicio de síntesis, que no creo que se necesite mucho pensamiento crítico para hacerlo, pero en todos los demás aspectos evaluativos también lo puse.
Pero Y sí, eso espérame, lo... Caro, que no acabo de comprender muy bien lo que acabas de decir. Es decir, lo que te estoy entendiendo es que en uno de esos caminos no es mucho el pensamiento crítico que se aborda, que según lo que te entiendo es el de Ujú. la infografía. Sí, sí, Oh, sí, sí, ok. Ah, ok. En los otros tres sí está mucho más evidente. sí, Ok. claro, ya terminé. Ok, vale. Pues nada, Carol, mira, voy a compartir contigo en este momento quizá dos perspectivas. Este tema del pensamiento crítico, como te decía inicialmente, pues tiene diferentes desarrollos conceptuales. Entonces, voy a compartir contigo grosísimo modo. Al final, pues ya intentaré compartir contigo información más detallada, pero por ahora quisiera que consideráramos estas dos amplias perspectivas, ¿sí? La primera de ellas es como la perspectiva anglosajona. Digamos que en Estados Unidos comienza a hablarse del tema y pues quizá tú tienes más conocimiento de esto y vasto respecto a la eficiencia, ¿sí? A cómo se podía ser más eficiente, a cómo se podían mejorar los procesos y eso pues efectivamente llevaba a que esos procesos implicaban pues un pensamiento específico que era como un uso muy práctico de las habilidades de pensamiento, ¿sí? Que se pudiesen entrenar. Y en ese sentido, pues digamos que la perspectiva del pensamiento anglosajón un poco está más direccionada a una cuestión utilitaria del pensamiento en términos de eficiencia, que inicialmente se vio de manera laboral, pero pues que posteriormente, como lo laboral comienza a tener eco en lo educativo, pues en lo educativo también entró y se comenzó a hacer enfoque en ello. Por otro lado, digamos que está el desarrollo un poco más latinoamericano, ¿sí? Y en ese sentido, un poco se comienza a ver el pensamiento crítico como una necesidad, ¿sí? O sea, como un lugar a donde hay que llegar y que una vez se llegue allá es un punto de partida para procesos de emancipación social, política, económica y demás cosas, ¿sí? Son, digamos que, como te digo, en un ejercicio de reducción, pues digamos que implicaría como las dos más sobresalientes. Quisiera que las pusieras en consideración con lo que hemos venido hablando, ¿sí? Digamos, no responder ninguna pregunta específica, sino simplemente cómo las ves de manera incorporada, si las ves incorporadas a lo que estás diciendo, sientes más afinidad por una, por la otra, ves más pertinente una, otra, como qué perspectiva podrías tener como de estas dos corrientes acerca de ese pensamiento. Ah, pues la latinoamericana me parece mucho mejor. Ok, La anglosajona realmente no, pues no comparto que eso sea el pensamiento crítico, porque en términos de eficiencia a veces ocurre lo contrario. Uno tiene que dejar de ser eficiente para detenerse un momento y mirar bien cómo son las cosas. Entonces, definitivamente estaría más en línea con la latinoamericana. ok. Y sobre tu práctica, si tuvieras de alguna manera que ponerte estas gafas de perspectivas y leer tu mapa, ¿cómo ves? Ah, Tu sí, pensamiento? creo que aquí estoy usando las dos, pero digamos, creo que la anglosajona la estoy usando más pues, por la institución, o en cualquier institución que uno trabaje, uno sabe que el semestre dura tanto tiempo, cada corte dura tanto tiempo, entonces uno se ve obligado como a exigir que este tipo de actividades se pueda conseguir en cierto término. Más perfectamente, si uno no estuviera como enjaulado en esos conceptos de semestre, de corte, pues uno podría decir, nos demoramos en esto tanto como tú necesites demorarte. Ok, Ujú. ok. Pero entonces ves allí las dos, sin embargo, lo que entiendo es la afinidad, pues por supuesto está sobre Sí. el tema de pedagogía Ujú. crítica. Ujú. Pues bueno, Carol, te invitaría de repente a que miraras tu mapa. No sé si te puedo pedir el favor porque no tengo la versión con pensamiento crítico. Entonces no sé si por favor me la puedes compartir. Ya te la mando. A ver. Gracias. Listo. Ok, ok.
Wow, no, no me lo imaginaba así. Ah. Chévere. Carol, desde ya te pido por favor que, pues, que conserves el mapa y que cuando nos veamos pueda yo obtenerlo, si te parece Sí, bien. claro que sí. Sí, sí, Gracias. sí, yo lo guardo. Está muy, muy chévere. Pues ahora tú hace un rato hacías una acotación, una palabra y es como, bueno, el ejercicio de síntesis. Digamos que al final, si te das cuenta, este es un ejercicio de bastante introspección, ¿sí? Como que es tu propia práctica, es tu propia planeación, es tu propio sentido, finalmente, que es lo que tú decías, para mí tiene Ujú, sentido y eso es válido. Y luego, como haber hecho ese ejercicio de introspección, también hablado un poco del tema de pensamiento crítico, quisiera que tuvieras en cuenta esas tres preguntas que aparecen allí, no sé si las puedes ver. ujú. ¿Qué es pensamiento crítico? ¿Qué Ajá, es que es práctica práctica evaluativa? evaluativa y qué relaciones identificas entre los dos, ¿sí? Ujú, Que puede ser de alguna manera a un modo local respecto a esta práctica específica de este curso, o también pueden ser finalmente conclusiones a que tú como docente pues puedas llegar de alguna manera. Entonces, pues como te decía, lo ujú, ideal es como hacerlo de una manera muy sintética, casi que si tuvieras que escribirlo en algunas líneas, con el propósito ujú, así como de poder concretar. Eh, ujú, ¿Cuál sería como tu ujú. respuesta a estas preguntas, por lo menos en el tema Bueno, del pensamiento crítico? ¿Qué es para ti, para Carol, el pensamiento a crítico? ver, es la capacidad Mm, de utilizar o de reconciliar conocimientos previos con conocimientos actuales para crear algo nuevo o encontrar nuevas necesidades o nuevos problemas y nuevas soluciones a dichos problemas. Es decir, sí, así lo definiría, me voy a quedar con eso. ok, ok, no, iba casi yo que escribiendo, está chévere. ¿Cómo harías el ejercicio con el tema de práctica evaluativa? ¿Sí? Esos caminos, todas esas cosas. ¿Qué es una práctica Ujú. evaluativa? Bueno, diría que es la forma en que se permite guiar al estudiante para tener los conocimientos básicos que le permitan, que le permitan demostrar, bueno, creo que me estoy repitiendo mucho acá, pero sí, que funcionen como guías o prácticas de guía para ver qué tan perdido o qué tan por el camino correcto va el estudiante para afrontar la vida profesional cuando llegue a ella. Ok, ok, ok. Bueno, y ahora, ¿cómo relacionas esas dos cosas que acabas de decir? Eh, um, la relación en el sentido de que sí o sí una práctica evaluativa debe incluir el pensamiento crítico, ¿no? Ok, Desde como uno docente, como la formula y también como el estudiante pues la hace, ¿no? Que no sea solamente ejercicios de síntesis. Yo tengo un ejercicio de síntesis, pero considero que es importante reconocer que uno no puede esperar que el estudiante de entrada pueda pues hacer pensamiento crítico, sino cumple como un primer nivel antes de. Entonces, sí, esa sería la relación que les veo. ok, ok. Bueno, Carol, pues con eso hemos terminado el ejercicio, de hecho, un poquito antes de lo esperado. No me queda otra palabra en serio que decirte gracias Ujú. porque fue, pues para mí una experiencia muy, muy chévere. Yo me voy a permitir enviarte estos textos que ves allí al correo electrónico, un poco como a modo de, Ujú, pues no sé, de compartir algo de lo que he podido encontrar que me ha parecido ujú. interesante y que creo que vale la pena, pues que otras personas lo lean. Entonces te lo voy a enviar para de pronto cuando Gracias. tengas un tiempito, pues le eches una mirada. Y pues nada, Ujú. Carol, es todo, es todo. Voy a pausar el uso de la pantalla, voy a dejar de compartir y voy a detener